Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Esperando que hayan tenido una gran semana. Los dejamos aquí invitados a ver la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. Tenemos varios temas que conversar y uno de ellos es la salud. Y el tema de la salud en este mismo caso tiene que ver con cuánto descansamos, con cuánto dormimos, pero sobre todo por cómo dormimos, porque no es lo mismo un sueño extenso que un sueño de calidad. Y para hablar un poco de eso, hablamos con un neurólogo de la Universidad Católica y director médico del Instituto del Sueño, el doctor Walter Andalov. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, un gusto estar con usted. Muchas gracias. ¿Cómo durmió, doctor? Yo duermo bien habitualmente. Y ahora vamos a dar ese pase para la primera pregunta. ¿Es lo mismo dormir bien que descansar? No, la respuesta en este sentido es bien importante porque hay muchas personas que pueden dormir una cantidad de horas, sin embargo, lo que importa en el sueño es la calidad y la profundidad de las etapas del sueño. Por ejemplo, las personas que son roncadoras y que tienen apnea van a dormir en la noche seguramente muchas horas y van a andar todo el día con sueño y su sueño no es reparador. Por otra parte, uno puede también analizar esto con respecto a la edad. De acuerdo a la edad, las horas de sueño y la profundidad del sueño varía en la medida que una persona es adulto mayor, la cantidad de horas de sueño disminuye, como asimismo la profundidad y las etapas del sueño pueden ser menores. Así que va a depender de varios factores, pero no es lo mismo, en otras palabras, decir la extensión o la cantidad de horas de sueño que la calidad del sueño. Y ahora entremos un poco de lleno a estas etapas o a estas mismas fases del sueño, porque la gente común se acuesta una hora y se despierta otra. Y lo que pasa entre medio realmente no es noción. ¿Cómo funcionan estas fases del sueño y qué beneficio trae a la persona cada una de estas fases? Mire, las fases del sueño en general se describen como cuatro. Desde las fases superficiales, que es la 1 y 2, después una fase de sueño más profunda, que es la 3, y luego la fase de sueño especial que se denomina REM. A lo largo de la noche tenemos ciclos, de tal modo que se repite un ciclo de fases del sueño de 1 hasta REM, dos, entre 2 y 5 veces durante la noche. Lo habitual es que sean 4. Ahora, cada una de estas fases tiene una trascendencia especial. En la fase 1 y 2, que son las más superficiales, es importante porque en esa fase se produce la secreción de hormonas. La hormona de crecimiento, por ejemplo, se produce en las primeras fases de la noche. Lo mismo que la recuperación física, el crecimiento óseo y la recuperación muscular, todas se producen en las primeras fases del sueño. Por otra parte, en las fases del sueño profundo y muy en especial el sueño REM, se produce la recuperación fundamentalmente desde el punto de vista mental, psicológico, de tal modo que durante estas fases del sueño hay una recuperación emocional, psicológica, en la memoria se filtra en esta etapa, de tal modo que la etapa de sueño REM tiene mucho que ver con el bienestar de la persona. O sea, en estos mismos casos se puede dar de que haya una persona que no duerma una extensión y no pueda llegar a esta profundidad de sueño y que sí pase por las fases de un recuperamiento físico finalmente
en el cual se van a sentir físicamente más bien, pero psicológicamente y emocionalmente no notan que ahí claramente hay un daño porque no se recupera. Claro, las personas que tienen poco REM en general tienden a desarrollar algunas patologías, como puede ser un estado de ansiedad, angustia, alteraciones de memoria y en los casos más severos, enfermedades depresivas, un cuadro depresivo. De tal modo que es muy importante tener una cantidad de sueño REM adecuado. REM es una etapa del sueño que significa Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos, en la cual se producen las ensoñaciones o los sueños, de tal modo que esta es una etapa que aunque no recordemos los sueños, pero tiene una capital importancia para todo el funcionamiento de la persona. Y a raíz un poco de esto mismo se ha empezado a hacer cada vez más frecuente, más habitual, el concepto de esta famosa higiene del sueño, del cuidado de la higiene del sueño. ¿Cómo podemos hacer las personas que tienen mayores dificultades para dormir, que no duermen, como dijimos, quizás no la extensión, pero no pueden entrar a las fases necesarias? ¿Cómo se reeduca a esa persona para que pueda empezar a preocuparse de su sueño y de su bienestar? Mire, la higiene del sueño es un concepto que se ha copiado de la parte dental. O sea, nosotros no esperamos tener una dentadura en buen estado si nunca se lava los dientes y come dulces todo el día. Bueno, tomando eso en consideración, hemos desarrollado el concepto de higiene del sueño, que son una serie de recomendaciones para preservar el sueño. Todo el mundo, o casi la mayoría de las personas, cuando son pequeños, tienen un sueño que es adecuado y a medida que envejecen o van desarrollando su vida, este sueño puede sufrir deterioro. Entonces, lo primero es señalar que el sueño es un bien que hay que cuidar. No todo, no, igual que cualquier bien, tenemos que tener cuidado con él. Y para ello hay que seguir ciertas normas. Las normas se refieren a algunas durante el día. En la tarde, noche, tenemos que evitar las cosas más obvias, que es el café o los estimulantes. Si hay personas que toman de estos estimulantes tipo eh, bebidas energéticas, no deben tomarla. Lo mismo el alcohol en la noche va a tener un doble efecto. Por una parte, en dosis bajas induce el sueño, pero en dosis más altas va a llevar a una alteración del sueño. La alimentación nocturna tiene que ser liviana, o sea, las últimas comidas deben ser livianas porque eso va a facilitar un sueño de mejor calidad. Luego, prepararse para el sueño. Eso significa dejar todas las pantallas, los computadores, el televisor, que son todos profundamente perturbadores del sueño. Por más que los televisores o el teléfono tenga un protector de luz azul, como lo traen muchos, de igual modo son perturbadores del sueño porque los contenidos son muy estimulantes. Así que hay que evitar todo esto. Prepararse para el sueño significa mucho mejor tener una música adecuada, suave en la pieza y la lectura. La lectura es un ayudante muy importante para iniciar el sueño, de tal modo que se recomienda la lectura. Luego la habitación tiene que estar a temperatura adecuada, eso significa entre los 18 y los 20 grados. Piezas muy calurosas como las que se dan en verano llevan a una
interrupción del sueño muy frecuente y habitaciones muy frías van a imposibilitar el sueño. Luego, durante el día, tener algún tipo de actividad física, mínimo caminar, exponerse a la luz solar, eso ayuda a mantener un sueño de buena calidad. Siguiendo estas indicaciones, vamos a poder llegar a edad adulta mayor con un sueño adecuado. Perfecto. Bueno, ahí está, entonces el doctor nos entregaba unas primeras recomendaciones respecto a cómo poder augurar esta higiene del sueño. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y ya seguimos hablando con el doctor un poco más de este interesante tema en Portavoz Noticias. Bien, todo bien, podemos ir. Vacúnate. No duele como dejar de estar juntos. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie queda fuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. Yo le voy a abrir la puerta al censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, ya estamos de vuelta y como mencionamos antes del corte, hablábamos de las recomendaciones en el sueño, hablábamos un poco de qué hacer, de qué medidas tomar. Es recomendable entonces con el sueño intentar armarse una rutina del sueño, tal como mencionaba anteriormente, poner música, leer un libro, tratar de establecer horarios más o menos dados y una alimentación también acorde a poder conciliar el sueño en la noche. Así es. Esto es muy importante en el periodo de la adolescencia, porque los adolescentes tienden a modificar mucho sus horarios de sueño. Si van al colegio, a la universidad, van a levantarse habitualmente más temprano, pero la hora de acostada puede ser muy variable, desde las 10 de la noche hasta si van a carretes puede ser muy tarde. Entonces, lo que uno recomienda es que se trate de tener una cierta regularidad con respecto al sueño. Si uno detecta que tiene alguna dificultad de sueño, debe ser muy cuidadoso en mantener horario de acostada y de levantada que sea más o menos estricto. De lunes a domingo. De tal modo que si una persona está en periodo laboral intenso, en torno a los 30 o 40 años, siempre se recomienda de que sus horarios los mantenga precisos. Doctor, y en este mismo caso, donde nos encontramos con gente que tiene mayores dificultades para conciliar horarios específicos, como es el caso de los estudiantes, es bien conocido la famosa técnica de la siesta a media tarde, que se habla mucho, que es una reponedora siesta. ¿Es tan así? ¿La siesta es algo reponedor? ¿Aporta el sueño de la noche o no? Mire, la siesta en general es positiva y de hecho hay países como España donde la siesta, o el norte de Chile también, la siesta es parte integral de la cultura, pero la siesta tiene que ser breve, tiene que ser una siesta de no más de 30 minutos. Una siesta más prolongada va a llevar a severas alteraciones del sueño nocturno. De tal modo que la recomendación de la siesta es sí, pero de una duración razonable. Y nos vamos a pasar al caso totalmente opuesto.
porque acá hablamos de gente que dormía poco. Hay personas que efectivamente, después de que se les ordenaron los horarios, se mandó un atracón del sueño, durmió varias horas y pareciera ser que despertaron estas personas sin haber descansado absolutamente nada. ¿Por qué se produce este efecto, doctor? Mire, eso es una situación que se produce, primero, es más frecuente de lo que creemos, en el sentido de que en Chile hay personas que duermen poco durante la semana y el día sábado o domingo duermen una siesta que prácticamente duran la tarde completa. Estas siestas no son recuperadoras porque esa siesta no logra reponer el déficit de sueño que se ha producido a lo largo de la semana. Lo resuelve un poco, pero no lo recupera. Por lo tanto, uno no recomienda una siesta de larga duración los fines de semana. Además, que eso perturba severamente la vida familiar. Los hijos, la esposa, porque habitualmente son hombres los que hacen esto, va a sufrir las consecuencias de la ausencia del padre porque está durmiendo. Ahora, cuando esto comienza a suceder muy frecuentemente, estamos frente a una enfermedad de las cuales en el sueño, una de ellas es esta somnolencia excesiva que debe ser evaluada, estudiada y tratada. Así que no tomar tan a la liviana el hecho de que alguien duerma siesta, porque puede ser la expresión, una siesta prolongada, de un trastorno del sueño. Y en estos mismos casos, cuando uno ya se mandó una tanda larga de horas de sueño, despertó cansado, muchas personas dicen, no, sigo cansado, voy a mantenerme un rato más en la cama, voy a intentar seguir durmiendo. Eso es un gran error. Sí, eso no va a mejorar el sueño. Nosotros estamos programados cada uno para un sueño en una determinada cantidad de horas y a una determinada horas de la noche. Si uno altera mucho eso, va a llevar a que se provoque un sueño de peor calidad. Ahora, con respecto a la siesta no tiene la estructura del sueño nocturno. Así que no es lo mismo dormir una siesta que dormir en la noche. Oiga, doctor, y puntualmente lo que mencionó respecto a los horarios, hay varios empleos que tienen horarios o los mismos trabajos que son de noches que implican a que el horario tradicional de las personas de sueño, llámese desde la medianoche hasta el amanecer, no puede ser cumplido, sino que tengan que hacerlo en horarios con más luz, en horarios con más ruido o con más actividad humana. ¿Cómo las personas que tienden a tener estos horarios diferenciados de trabajo, primero, sufren daño por la falta de sueño que están teniendo y dos, cómo lo hacen estas personas para intentar regularse en base a un horario que no es el acostumbrado por la gente? Claro, eso es lo que corresponde a los trabajos en turno, que en Chile, por ser un país con una minería intensa y otros trabajos, además que la sociedad misma hoy día tiende a ser una sociedad que está en funcionamiento 24 horas, el despacho de mercaderías, etcétera. Todo eso lleva a que tengamos turnos de diversas cosas. El turno tiene se ha estudiado esto en el sentido que las personas que hacen turno nocturno y que por lo tanto van a dormir de día, tienen algún deterioro de su sueño y de su salud general. Eso llevaba, por ejemplo, que años atrás existían las disposiciones para jubilar, una disposición especial para aquellos que trabajaban en trabajo en turno,
que era un periodo de jubilación anticipada. Eso hoy día ya no ocurre, pero el deterioro de la salud causado por el turno nocturno es algo que es importante. Ahora, lo que hay que señalar que el trabajo en turno debe tener un sistema rotativo, sea turnos de día, de noche y descanso. Y eso es como hoy día se ha establecido los turnos. Ahora, las personas tienen que ser también responsables en el sentido de que el periodo que ellos tienen de periodo de descanso debe ser un periodo que utilicen como descanso y no para realizar gestiones o incluso tener otro trabajo, porque hay muchas personas que en el periodo de descanso trabajan como taxistas, o como Uber o en fin, cualquier actividad que no es un descanso en el sentido estricto de la palabra. Así que teniendo una estructura de turno alternada con descanso, debería esto funcionar relativamente bien. Y ahora volviendo a lo más tradicional. Si bien acá no hay recetas mágicas, no hay clave, ¿qué horario, cuántas horas de media se recomienda que la gente duerma en la noche? ¿Hay un horario ideal para ir a acostarse? ¿Hay un horario ideal para levantarse, doctor? Hay que dar unas recomendaciones generales. Naturalmente el horario va a cambiar un poco entre verano e invierno, en el sentido que en invierno, ahora que tenemos además un sistema de horario de invierno con horas, con una oscuridad que se presenta en un horario más temprano, eso hace y facilita que las personas lleguen a las 10 u 11 de la noche y ya estén con una disposición a dormir. Por lo tanto, los horarios en Chile tienden a ser entre 10 y 11 de la noche el horario para iniciar, para irse a la cama, con las recomendaciones de irse a la cama sin celular, sin televisión y tratando de estar dispuesto a dormir y levantarse después de una cantidad de horas que para cada grupo es distinto. Hay personas que con 7 horas, 7 horas y media, están muy bien con respecto al sueño, y hay un grupo pequeño que se llama long sleepers, de sueño largo, que van a requerir entre 8 y 9 horas de sueño, y hay otro grupo pequeño que son los de sueño corto, que esos con 4, 5 horas van a estar bien. Estos son casos especiales. Lo habitual es que vamos a necesitar entre 7 y 8 horas de sueño ininterrumpido para estar en buenas condiciones. Y, doctor, estas personas que son o de sueño más corto o de sueño más prolongado, yo supongo que no es decir, dormí 4 horas, estoy impecable, soy una persona de sueño corto. ¿Cómo uno puede saber si queda dentro de esta categoría o dentro de la categoría de el sueño más prolongado? Bueno, el sueño corto lo saben desde niño, porque es un componente genético que lleva a tener un sueño de menor duración. En general, estas personas sufren bastante porque la ciudad y la sociedad no está hecha para que a las 4 de la mañana una persona ya se levante y se siente repuesta. Casos clásicos han habido en este sentido, que son habitualmente algunos políticos o algunos científicos, los cuales tienen un sueño de tan breve, un sueño breve, sin embargo son extremadamente productivos durante el periodo que están despiertos. Por otra parte, hay un grupo pequeño que son de sueño prolongado. Cuando digo de sueño prolongado, es manteniendo una higiene del sueño adecuada. No es que la persona se acueste
con efectos de bebidas alcohólicas, que por supuesto eso va a llevar a un sueño prolongado. Pero personas que en forma natural, para estar bien, van a requerir una cantidad de horas que habitualmente es media hora o una hora más que el estándar habitual. Y eso es un porcentaje muy pequeño de personas. No es que podamos decir de que la población habitual es dormilona. Oiga, doctor, y para ir un poco ya cerrando un poco lo que es esta entrevista, si bien con el paso del tiempo uno ya tiene las costumbres más bien adquiridas, la gente viene haciendo, como lo mencionamos, su rutina de sueño, probablemente son los papás los que tienen que estar un poco más atentos o más interesados en cómo hacer o en cómo augurar que los niños, niñas y jóvenes puedan partir desde una temprana edad con una buena base de higiene del sueño para que el día de mañana puedan crecer mucho mejor, más sanos y llegar a ser trabajadores más productivos también. Tenemos que a los padres, sobre todo en los periodos de verano, en que los adolescentes tienden a tener graves trastornos del sueño, acostarse entre las 2, 4 o más de la mañana y dormir hasta mediodía o hasta 2, 3 de la tarde, eso hace que el inicio de las actividades académicas o escolares en marzo al comienzo sean una verdadera tragedia, porque vienen con horarios muy perturbados de sueño. Entonces, los padres tienen que ser cuidadosos y no permitir un exceso en este sentido. Está bien que salgan, que hagan un poco de actividad social, carreteo, pero que sea sin alcohol, sin droga y sobre todo en horario aceptable. Sí, porque uno puede volver después de haber salido de fiesta, llegar a las 4 de la mañana y dormir las 8 horas. Pero esas 8 horas no son las mismas que si yo me hubiese acostado a las 10 de la noche y dormir sin ninguna sustancia en el cuerpo y habiendo tenido una dieta liviana. Así es. Es recomendable después de una salida, ojalá que no sea con alcoholes en cantidades, ni tampoco, por supuesto, droga, y eso va a llevar a que pueda volver la persona y dormir y levantarse al día siguiente en buenas condiciones. Lo otro que uno tiene que fomentar es el deporte, porque aquellos muchachos y muchachas que están interesadas en el deporte, eso facilita mucho el tener un sueño de buena calidad. Perfecto. Entonces ahí está, con la invitación a hacer deporte, con la invitación a mover el cuerpo y con el llamado sobre todas las cosas a cuidar el horario del sueño para poder cumplir con las diversas fases mencionadas. Estuvimos acá con el doctor y director médico del Instituto del Sueño, Walter Andaloff. Walter, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted, y yo les recomiendo visitar nuestro sitio web www.institutodelsueño.cl, donde van a poder estos mismos contenidos que hemos hablado hoy día, leerlos con mayor detalle. Entonces ya dijimos, con ese llamado a respetar los horarios de sueño, damos por concluida esta entrevista de día domingo. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en www.portavoznoticias.cl. Nos vemos en una nueva edición del noticiero, que estén muy bien. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.